Sociedad Bíblica de México presenta En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Semana de Victoria 2024. La reconciliación. Tanto en México como en el mundo estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia del hombre, tales como violencia, pobreza, hambre, enfermedades y, por si fuera poco, terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo esto provoca sufrimiento, angustia, dolor, ansiedad, desesperación, temor e incertidumbre. Por lo que hay millones de personas que tienen el deseo de encontrar un consuelo o una esperanza. Dios, en su gran amor, envió hace 2000 años a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar salvación y esperanza y reconciliación con Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, en esta Semana Santa, Semana de Victoria, Semana de la Reconciliación, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, testimonios y participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos, a compartir nuestra programación del lunes 18 de marzo al domingo 31 a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Te esperamos, pues, para que juntos celebremos Semana de Victoria, Semana de Reconciliación. Que Dios te bendiga. Estamos iniciando Semana de Victoria 2024, la reconciliación. En estos días hemos reflexionado en las enseñanzas de Jesús en torno a mostrar a las personas, en donde quiera que estemos, el amor y servicio que Él nos vino a otorgar, para que a su vez ellas también lo muestren a otras personas, le conozcan y le adoren. Su palabra nos menciona en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nos gozamos nuevamente de verlos y juntos seguir conociendo el mensaje de la palabra de Dios. Así damos inicio a nuestro programa.
Damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, al pastor José Quirós Mejía. Él es asesor emérito del Comité 500 Razones del Estado de México. Hola, qué bendición poder dirigirme a ustedes a través de este medio y poder disfrutar con cada uno de los que están en línea un momento muy especial. Estamos viviendo un tiempo muy precioso, porque en este mes podemos recordar un acontecimiento que cambió la historia del ser humano. Este personaje del cual es el centro, por qué no decirlo, de nuestra atención, por lo que él realizó precisamente en favor de nosotros, fue extraordinario. Jesús, el Hijo de Dios, empezó su ministerio de una manera muy especial, asombrando a los conocedores, a los sabios, a los religiosos de aquel tiempo, a tal grado de que puedo recordar aquel acontecimiento en que él va con sus padres a Jerusalén y de regreso permanece conversando con los maestros de la ley. La sabiduría que él podía expresar dejó asombrados a quienes le escucharon. Fue un momento muy especial. Mamá y papá regresan para buscarle y le encuentran, y él de una manera directa, con todo respeto, le dice a su madre: no sabes que los negocios de mi padre me conviene estar. Negocios de mi padre. ¿Cuál sería el negocio central o primordial de Jesús? Déjeme mencionar de una manera muy especial: reconciliarnos con Dios, su Padre. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del verso, permítame, 18, nos dice de la siguiente manera: sí, y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El ser humano necesita entender esta bendición que podemos disfrutar a través de Cristo, ser reconciliados con Dios el Padre. Sabemos a través de la historia bíblica aquel momento en que la primer pareja es establecida en el paraíso. La historia podría ser muy repetitiva, pero nos va a ilustrar la necesidad de ser reconciliados con Dios. Adán y Eva estaban disfrutando del paraíso. Habían sido, y voy a usar esta palabra, hiper bendecidos con un lugar tan extraordinario que ellos podrían disfrutar no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Déjenme expresarlo. Pero ¿qué sucedió? En el seno del paraíso, la tentación. Esa tentación a través del engañador, que literalmente seduce, sí, los pensamientos y el corazón de Eva. Y cae en desobediencia, y también Adán, a tal grado de que lo que no habían experimentado lo empiezan a experimentar: vergüenza, temor o miedo, y sentirse mal porque han desobedecido la instrucción de Dios el Padre. Ellos tenían acceso a todo el paraíso, pero había una prohibición, había una ley que respetar: lo que Dios había dicho: del árbol del bien y del mal no comerás. Comieron, y la consecuencia de esa desobediencia fue la separación de ellos con Dios, hasta el grado que tuvieron que ser lanzados fuera del paraíso. Y la consecuencia del hombre vino de una manera, sí,
fuerte y empezaron a vivir situaciones que Dios no quería que ellos vivieran. La separación de ellos con Dios. Y el proceso en la vida de ellos fue, sí, degradante. Vinieron situaciones sobre la primera familia muy lamentables y así hasta nuestros días la causa de la desobediencia del hombre nos ha separado de la comunicación, de la relación con Dios el Padre. Y esto, lamentablemente, muchas veces no lo entendemos. Acabo de vivir una experiencia caminando por el pueblo de Xochocotla, donde estamos establecidos. Disfrutamos un día muy especial. Un proyecto que estaba en el corazón de los pastores y que nos llevó a organizarnos para realizar una marcha por Jesús. Y caminando precisamente en esta marcha, me llamó la atención un varón, alto él, moreno. Cuando él estaba en la acera de la calle, viendo que íbamos caminando la iglesia, celebrando a Jesús, él recibió un Nuevo Testamento de la mano de uno de los Gedeones. Pero sucedió algo que me llamó la atención. Yo pude ver que él extendió su mano y recibió el Nuevo Testamento, pero se le cayó. Entonces cuando me acerco a él, levanto el Nuevo Testamento y se lo pongo en la mano. Se me queda mirando y me dice esta palabra: ¿por qué andan haciendo eso? Y le tengo que explicar con breves palabras el motivo de nuestra celebración, proclamar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene bendición para nosotros de reconciliarnos con Dios el Padre. El diálogo no fue muy largo, pero fue muy directo. Él me expresó que había pertenecido al ejército de nuestra nación y que había desertado y se sentía muy culpable de haber tomado la decisión de desertar. Palabras más, palabras menos, llegó el momento en que yo le hablo de la necesidad que hay en su vida de reconciliarse con Dios. Él baja su cabeza y se lleva sus manos a su cara, ¿sí? Y me dice esta palabra: sí, quiero amar a Dios, pero no sé cómo. Inmediatamente le comparto la bendición que Jesús ofrece a través de darnos precisamente la oportunidad de reconciliarnos con Dios el Padre. El hombre, con mucha atención, escuchó mi breve mensaje y me dice lo siguiente al final: sí, gracias amigo, me siento mejor. Y le di externo de una manera breve si él aceptaría que Jesús fuera el Señor de su vida. En ese instante llevó el Nuevo Testamento, que lo tenía en su mano, y lo puso en su corazón. Hice una breve oración y terminando la oración, este varón, sí, me saludó y con sus ojos, sí, me expresaba, sí, felicidad, y me dice: gracias amigo, me siento mejor. Qué importante es entender la obra de Jesucristo de una manera directa, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que Jesucristo, ¿sí?, estaba reconciliándonos, ¿sí?, con Dios el Padre. ¿Qué necesitamos para ser reconciliados precisamente con Dios, nuestro Padre Celestial? Necesitamos una acción, reconocer que requerimos con urgencia volvernos a Dios, que necesitamos, ¿sí?, disfrutar de esa bendición
que hemos logrado, no por nuestros hechos, no por nuestras obras, sino por la obra que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en favor de nosotros. Recordar y vivir lo que Él hizo nos va a llevar precisamente a anhelar con todo nuestro corazón que la obra que Jesús conquistó en la cruz del Calvario pueda ser experimentada en nuestra vida. No olvido la primera palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, en aquel momento de dolor, en aquel momento difícil, en que Él mismo, previo a ese momento de la cruz, orando dijo al Padre: si quieres, pase de mí esta copa. Y Él dio el siguiente paso: llegar al Calvario y ofrecerse en favor de nosotros. Y esa primera palabra retumba en mis oídos de una manera tan especial cuando dice: Padre, perdónales. Padre, perdónales. Estableciendo, sí, a través de su sacrificio, ese momento de ser reconciliados. Pero tenemos que reconocer que para ser perdonados necesitamos abrir nuestro ser, abrir nuestro corazón. Y por qué no decirlo, dar el paso de arrepentimiento. Jesús, de una manera muy especial, cuando inicia su ministerio, declara: sí, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, convertíos al Evangelio, arrepentíos y convertíos al Evangelio. Necesitamos dar ese paso, sí, de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, ¿sabes qué? Hizo la obra en favor de nosotros, sí, pero está en nosotros reconocer que las malas acciones que nos han llevado a una desobediencia y que nos han alejado de Dios, reconociéndolas, le pidamos perdón a Jesús. A Jesús, que nos perdone, que nos limpie de todo pecado, que nos lleve a la bendición de disfrutar, sí, esa reconciliación con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y digno para perdonarnos. Y a través de ese arrepentimiento y confesión, estamos en el proceso de ser reconciliados con Dios el Padre. Y esa bendición de reconciliación nos va a llevar precisamente a disfrutar, sí, lo que tú y yo necesitamos, sí, ser reconciliados con Dios, nuestro Padre Celestial. A través de esa experiencia que vamos a vivir de una manera extraordinaria, vamos a disfrutar la reconciliación. Dios el Padre nos ha reconciliado a través de Jesucristo, de su obra salvífica en el Calvario. Cuando Él dice: consumado es, el acceso para ti y para mí de ser reconciliados con el Padre, lo ha logrado Jesús. ¿Qué necesitamos? Tú y yo dar esos primeros pasos, dar ese paso tan necesario. Sí, cuando yo tuve la bendición de disfrutar, dar ese paso y decirle a Jesús: perdóname, cámbiame, transfórmame, renuévame. Sí, pude ver la bendición en mi vida y la he disfrutado por muchos años. Amigo, amiga, te quiero invitar a que te acerques a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y puedas ser reconciliado con Dios nuestro Padre Celestial. ¿Necesitas? Sí, necesitamos de esa bendición. No estamos lejos de ser bendecidos, en volver a disfrutar de esa comunión con el Padre. A través de Jesús podemos, tú y yo, disfrutar
de esa bendición que Él nos ofrece. Nos ofrece la bendición del perdón, nos ofrece la bendición tan grande de reconciliarnos con Dios el Padre. La Biblia dice con toda claridad, para ti y para mí, sí, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Podremos ser bendecidos con la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Acércate a Él. Abre tu corazón y coméntale de una manera sincera, sí, la necesidad que tienes de estar comunicándote con Él. Permíteme mencionarte, sí, lo siguiente. Aquel pequeño va caminando con su mamá en la calle y de repente mamá lo detiene frente a una cruz y hace la señal de la cruz en la frente y en el pecho de este pequeño. Aquel pequeño se siente sorprendido y le dice: mamá, ¿por qué haces esto? Y mamá le explica: es la cruz. ¿Y sabes qué? Jesús dio su vida por la humanidad, ¿sí? Y tú tienes que reconocer cada que pases y veas esta cruz, hacer la señal de la cruz. Aquel niño abrió los ojos sorprendido y dijo: mamá, no lo entiendo, pero si tú dices que lo haga, lo voy a hacer. En ese momento, sí, escuchando yo ese diálogo, me acerqué a la mamá y al hijo y le pude hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Y les explicaba, sí, la bendición, no solamente de hacer una señal, sino relacionarse con Jesús y decirle que sea el Salvador de nuestra vida. El más sorprendido era el pequeño, cuando al escuchar este pequeño diálogo, valga la expresión, sí, él estaba interesado. Su madre agarró y me dijo: Señor, muchas gracias por hablarnos de este personaje tan especial, sí. Y en ese instante aquella mujer, agradecida, me hizo una pregunta: si yo era seguidor de Jesucristo. Y le tuve que decir que sí. Y además le decía que comunicaba el Evangelio de Jesucristo a la gente con mucho gusto, ¿sí? Terminamos aquel diálogo, aquella conversación, ¿sí? Y aquella mujer agradecida, sí, se despidió con un saludo y me dijo: Señor, voy a comprar una Biblia y a instruir a mi hijo en el conocimiento del Hijo de Dios. Amigos, amigas, todos necesitamos en un momento de nuestra vida ser reconciliados con Dios el Padre. ¿Quién es el que nos puede reconciliar? Jesús, el Hijo de Dios. Abre tu corazón, invócale, confiésale tu pecado, pídele que te dé la bendición del perdón, la bendición de la salvación, y disfruta lo que Él te ofrece: la salvación y la vida eterna. Que esta temporada tú puedas reconciliarte con Dios el Padre a través de Jesucristo. Haz una breve oración con toda sinceridad, diciendo: Señor Jesucristo, necesito acercarme a Dios, nuestro Padre Celestial. Toma mis cargas, perdona mi pecado, bendíceme con el perdón y la salvación, y ayúdame a través de tu Espíritu Santo a caminar con Jesús y a caminar al lado de Dios el Padre. Gracias, Jesús, Hijo de Dios. Te recibo con todo mi corazón en este mismo momento. Amén.
Dios nos ama inmensamente. Su mayor don a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Refleja ese amor y es fundamental en su plan de vida abundante para todos sus hijos. Agradecemos a Dios la bendición de poder comprender mejor su palabra. Bendecimos la vida y ministerio de nuestro amigo el pastor José Quirós Mejía por este mensaje. Continuamos. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, triste un día me vi, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es a Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27.
Ahora presentaremos a nuestro segundo conferencista, Pedro Olvera. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés AR. Deseando que la paz del Señor sea con todos nosotros, les saludo en el dulce nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, agradeciendo al arquitecto Julio Splinker, el director de nuestra amada Sociedad Bíblica de México, esta hermosa oportunidad y esta visión tan especial que es el hecho de celebrar la Semana de Victoria, recordando el sacrificio de Cristo, compartiendo con ustedes estos mensajes. Creo que es un gran acierto el que tengamos el privilegio de poder llegar a todos ustedes para recordar los hermosos días que el Señor Jesús viviera a nuestro favor. Hermosos para nosotros, por supuesto, no para Él. Deseando que esta actividad sea de bendición para todos nosotros. Esta tarde les invito a abrir su Sagrada Escritura para los que la puedan tener, los que nos irán escuchando en algún lugar o que no tienen acceso a la Biblia. Les invito a que solo escuchen la lectura de la misma. Voy a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, y a partir del versículo 11 me voy a permitir leerlo. Dice el texto sagrado: conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Comparto esta hermosa lectura de la Sagrada Escritura, que nos recuerda un momento tan especial, un acto tan particular en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que es el centro de su sacrificio, de su misión, de su amor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Roma, usa también el mismo contexto, y esto es en el capítulo 5 de la carta a los romanos, donde de una manera muy, muy natural y muy sencilla explica lo que para nosotros debe ser el valor de la reconciliación. Es Romanos en su capítulo 5, su versículo 10, el que establece este concepto. Dice el pasaje en cuestión, Romanos 5:10, ¿sí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo, cuando escribe estos hermosos pasajes, y por cierto, sobre el tema de la reconciliación, el apóstol Pablo escribe mucho y casi en todas las cartas que él escribe toca siempre el principio de la reconciliación. Y es natural, dado que es la obra central de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hemos leído en el capítulo 5, el versículo 10 de la carta a los romanos, que se dice que siendo enemigos, la condición natural del ser humano después de haber sufrido las consecuencias del pecado en el huerto del Edén, es enemistad con Dios. El hombre por sí mismo no puede justificarse delante de Dios, porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída, que como consecuencia de esa caída se ha establecido como enemigo del Señor.
Ustedes recordarán que el capítulo 2 y 3 del libro del Génesis nos recuerda magistralmente los elementos importantes de la creación y aún el propósito central de Dios al crear al hombre. En el capítulo 1 del Génesis, en sus versículos 26, 27 y 28, se habla del concepto de la creación de una manera muy especial, después de que en el versículo 27 dice que creó Dios al hombre, a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el versículo 28, el pasaje en cuestión dice, y los bendijo Dios. El hombre fue creado en el huerto del Edén como una bendición muy especial y contaba con la bendición de Dios. Lo único que el hombre tenía que hacer en esa condición era obedecer al Señor, el cual en el capítulo 2 le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás de él. Lamentablemente, en el capítulo 3, el mismo libro del Génesis nos relata la amarga experiencia que tuvo que sufrir el ser humano cuando dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y lamentablemente la serpiente sedujo a la mujer, la cual vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos, comió y dice la Escritura que dio a su marido. Este acto, que para nosotros es un acto que probablemente no tenga tanta trascendencia por la sencillez de la forma en que se escribe, es el acto más difícil que el hombre pudiera haber tenido a lo largo de toda su historia, porque este acto que el hombre hizo en el huerto del Edén lo constituyó enemigo de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios. El hombre fue creado para ser salvo en la presencia de Dios y gozar de las bendiciones de Dios. Y lo único que el hombre tenía que hacer era obedecer al Señor, el que le había dicho que no comiera del árbol que estaba en medio del huerto. Conocemos la historia y recordaremos que una vez que el hombre comió, es decir, que la mujer comió y dio a su marido, el escritor de Génesis registra que fueron abiertos los ojos de ambos y descubrieron que estaban desnudos. Los instintos del ser humano se pervirtieron, pero no solamente el contexto de los instintos, sino lo más trascendente fue que el hecho de haber desobedecido a Dios hizo que el hombre se constituyera entonces enemigo de Dios. Esta consecuencia de este acto que desobedeció, hoy nosotros le llamamos pecado. La palabra pecado en sus términos generales significa errar al blanco. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, falló al propósito central de Dios, erró al blanco, siendo o habiendo sido creado para vivir en comunión con Dios, su desobediencia lo llevó a constituirse enemigo de Dios. El acto mismo que Adán y Eva celebran cuando se dan cuenta que estaban desnudos, esto es el hecho de hacer hojas de higuera y cubrir su desnudez, habla del esfuerzo del hombre, esfuerzo humano, natural, para tratar de cubrir sus apariencias o tratar por sí mismo de cubrir la vergüenza de su desnudez. A lo largo de los siglos, el ser humano, tratando de cubrir esa desnudez, tratando de cubrir esa vergüenza que fue consecuencia del pecado, ha hecho miles y miles de cosas. No solamente ha tratado de restaurar un puente entre él y Dios, creando lo que denominamos religiones, que son cientos, ¿sí?, sino que también ha tratado de hacerlo por medio de esfuerzos humanos, o aún ha tratado de sanar esa necesidad creando 1000 aspectos, ¿sí?, en los cuales él puede fugarse de esa realidad. El placer desmedido, el alcohol, las drogas, todos esos conceptos donde el hombre aparentemente encuentra su razón de ser, no es otra cosa sino el propósito del hombre mismo de cubrir su desnudez. La historia nos ha enseñado que por muchos esfuerzos que el hombre haga, jamás podrá cubrir su propia desnudez, porque el hombre no fue creado con ese propósito, sino fue creado para vivir en comunión con Dios. San Agustín dijo que en el corazón del hombre hay un pequeño espacio que tiene la forma de Dios, y mientras Dios no sea el que lo ocupa, nada podrá llenar ese espacio. En el intento de Dios, porque el hombre recupere esa comunión, porque al final lo que sobresale a lo largo de la historia de la humanidad es el profundo amor de Dios sobre nosotros, que en muchas circunstancias siempre nos ha venido a buscar.
La Biblia registra magistralmente lo que nosotros conocemos como la pequeña Biblia, que es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que el hombre cayó en pecado, fue el amor de Dios el que lo ha buscado, y lo ha buscado con el único propósito, no solo de restaurar esa imagen que de Dios tenemos, sino también de restaurar esa relación que tuvimos con Dios. He dicho que los esfuerzos del ser humano por restaurar esa imagen o restaurar esa comunión literalmente son imposibles. Lucas, escribiendo su libro de los Hechos en el capítulo 4, es contundente cuando dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma, por más que queramos investigar, buscar o huir de la realidad. La única forma que nosotros tenemos para ser bendecidos y volver a la relación con Dios es solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra del Señor Jesús es inmensa. Entre otras cosas, el concepto de la reconciliación. Lo que hemos leído en Romanos y que también lo enfatiza el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, es que la obra de Cristo es el único medio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos que éramos enemigos, pero que por medio de la reconciliación entonces nos hemos acercado al Señor. Y lo que dice Corintios en el capítulo 5, versículo 19, es que es el esfuerzo de Dios por reconciliar al hombre. Dice el texto que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios sí mandó a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, y es claro, no solamente es un fruto o consecuencia personal o individual, sino que el amor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, alcanza para cubrir el pecado de todos los hombres del mundo. Es lo que nos enseña el apóstol Juan cuando en su primera carta, en su capítulo 2, nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Si queremos entender el valor de la reconciliación, tenemos entonces solamente que decir que la reconciliación es la restauración a la comunión con Dios, que no solamente en la reconciliación Dios remite nuestro castigo y borra toda nuestra culpa, sino que además, hermanos, por medio de la reconciliación somos justificados. Esto implica que Él nos coloca donde podemos participar de las promesas y recompensas que corresponden a los que son de Cristo. La reconciliación es la restauración de la comunión con Dios, pero también habla de la posición, una nueva posición que tenemos en el Señor Jesús, que a través de la reconciliación podemos acercarnos al Señor y ser partícipes de las promesas que Dios da a los que somos de Él. Por eso es importante que entendamos el valor tan profundo que tiene el concepto de la reconciliación. La reconciliación aplicada a las personas y cosas implica el traerlos de regreso a Dios. Personas y cosas que se han alejado de Dios, los primeros, es decir, nosotros, por nuestra propia voluntad, las otras en forma involuntaria. Cuando digo de las otras, por ejemplo, hablo de la creación misma. Sí, la creación misma, dice el apóstol Pablo, gime a una, esperando ella misma ser restaurada, y eso nos lo enseña el capítulo 20 de Romanos, capítulo 8, versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la reconciliación es la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la cual he mencionado, ¿sí?,
el hombre, el ser humano, es reconciliado o restaurado al favor de Dios. Que esto implica que no solamente se remite nuestro castigo y que borra nuestras culpas, es decir, todo nuestro pecado, sino que por medio de la reconciliación somos justificados y Él nos coloca donde podamos participar de las promesas y recompensas que corresponden a los que somos de Dios. Y no solamente nosotros, sino también la creación misma. Todas las cosas son reconciliadas en Cristo por medio de su obra o de el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ya es esta semana el hermoso recuerdo de este acto por medio del cual el Señor Jesús nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de su sufrimiento. Nosotros hoy lo vemos incluso hasta poético, pero no tiene nada de poético el sacrificio tan profundo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ello, lo menos que podemos hacer cada uno de nosotros es reconocer que ese sacrificio trae bendición a nuestras vidas, porque por medio de la reconciliación podemos acercarnos a Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la reconciliación, es decir, de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos gozar de las bendiciones y de las promesas de Dios a los que Él ama. Por eso es tan importante que como seres humanos reconozcamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pero no solamente la veamos como un acto bondadoso o un sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, sino que lo veamos como un acto personal, donde el Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Y si nosotros somos capaces de reconocer que el sacrificio expiatorio del Señor Jesús el viernes en la cruz del Calvario es el único medio por el cual somos reconciliados con Dios, entonces lo menos que podemos hacer es reconocer que ese sacrificio fue a nuestro favor para poder recibir la bendición del mismo, que he dicho es la restauración de nuestra comunión con Dios. Es un sacrificio profundo, ¿sí?, por el cual el Señor Jesús tuvo que derramar lágrimas, y eso es lo que nos enseña el mismo capítulo Hebreos en su capítulo 5, su versículo 7. Miren, este pasaje me ha impresionado, es un pasaje hermoso, ¿sí?, donde se nos revela que el Señor Jesús, en busca de la reconciliación del ser humano con Dios, no solamente entregó su propia vida, sino que sufrió en su más profundo ser el concepto de nuestra rebelión. Hebreos, en su capítulo 5, su versículo 7, dice el pasaje contundente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Enfatizo, sí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús sufrió en la cruz del Calvario, pero también sufrió en el huerto de Getsemaní. Y ese sufrimiento eran sus lágrimas para que usted y yo podamos reconocer que su sacrificio es el único medio por el cual podemos ser reconciliados. Sería una necedad, teniendo el privilegio que tenemos en nuestros días de poder conocer profundamente lo que fue el sacrificio del Señor Jesús, que no lo queramos recibir, que no queramos entender que es la única forma en que nuestra búsqueda se podrá acabar, que es la única forma en que podemos encontrarle sentido a nuestra vida a través de encontrar el propósito para el cual fuimos creados. Quiera el Señor que esta semana, que es tan especial, toque nuestras conciencias, pero también redarguya nuestra vida de nuestros pecados y podamos reconocer que el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador es el único medio por el cual somos reconciliados con el Señor. Pablo dice que si siendo enemigos por su muerte somos reconciliados, ¿cuánto más si somos hijos suyos? Si queremos ver las bendiciones de Dios y recibir las promesas de Dios, lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros y que con ese acto estaba reconciliándonos con Dios.
somos reconciliados por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y para nosotros, que ya conocemos del Señor, que sabemos que ese sacrificio fue por nosotros y que vivimos cada día agradeciendo al Señor por ello, el propio apóstol Pablo nos dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación. A los que no lo conocen, que acepten la reconciliación, pero a los que ya tenemos y la vivimos, que prediquemos la reconciliación. Pablo lo ve como un ministerio que se nos ha delegado, que en Cristo Jesús tenemos el ministerio de la reconciliación y que es nuestra responsabilidad reconciliar a los hombres con Dios por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A los primeros que reconozcan la obra de Jesús en la reconciliación de la cruz del Calvario, pero a los segundos, a los que ya le conocemos, que no sigamos en esa actitud de sueño o letargo, que nos duela la situación que estamos viviendo, que nos duela la situación que vive nuestra gente y que mucha gente puede ser aún nuestros propios familiares. Y si estamos convencidos de esta reconciliación, seamos nosotros los que proclamemos que en el sacrificio de Jesús el ser humano está reconciliado con Dios, que no solamente borra o se olvida de todos nuestros pecados, sino que nos lleva a una nueva posición en Cristo, donde podemos disfrutar de sus abundantes y hermosas bendiciones para nosotros. Que el Señor sea en nuestros corazones esta semana tan especial y que de esta semana salgamos victoriosos, porque esta semana es una semana de victoria. Que Dios sea con ustedes. Y vamos a hacer una breve oración para los que nos están viendo. Padre, sé que más de uno ha visto, Señor, no solamente esta transmisión, sino las de toda la semana de victoria. Pido el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que a través de los diferentes mensajes el corazón de quien nos escucha sea tocado, la vida de quien nos oye, Señor, sea cambiada. El apóstol Pablo nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo hace en el contexto de la reconciliación. Necesitamos esa novedad de vida, Señor. Dala a quien esta tarde o este día está contemplando este video, Señor, y que tu Espíritu Santo ha tocado sus corazones. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos a cumplir el ministerio de la reconciliación. Gracias, Dios, por tu amor en nuestras vidas. Amén. Que el Señor sea con ustedes. Cualquier persona que ponga su fe en Cristo, en su muerte en la cruz por su pecado, será justificado por Dios y bienvenido a su familia. Agradecemos a nuestro amigo el pastor Pedro Olvera por este mensaje. Continuamos. El secreto más glorioso de la historia ahora es revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Glorioso poder para llevar una vida piadosa. Glorioso poder para obrar victoriosamente. Glorioso gozo disponible. Gloriosa paz para el alma. Glorioso consuelo en tiempo de problemas. Gloriosa victoria sobre la muerte, gloriosa vida eterna con Dios. ¿Qué puede ser comparable a todo esto? No nos conformemos con menos.
Tenemos el material que necesitan para su ministerio y su familia. Lo pueden encontrar en cualquiera de nuestras sucursales o visitando nuestras páginas en internet www.sbm.org.mx para conocer toda la labor de la Sociedad Bíblica de México y también nuestra página de e-commerce. Los esperamos el día de mañana en nuestro canal de YouTube a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Hasta pronto.